desde el infierno. Me da gusto darle la bienvenida e invitarlo a que nos acompañe durante la próxima hora. Este es su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que nos acompañe para que analicemos en este espacio que C7 Multiplataforma dedica a los temas de interés nacional, un tema que creo que vale la pena que analicemos juntos. Ahí nomás para que le hagamos cuentas, el 30 de noviembre de este año se cumplen 2 años de la promulgación de lo que conocimos como la reforma laboral, estas reformas al ordenamiento que regula la relación entre trabajadores y empleadores, entre trabajadores y patrones. Y bueno, es importante porque creo que es una reforma que, a pesar de que va a cumplir 2 años, todavía no es muy conocida entre los mexicanos, todavía no es muy conocida entre los trabajadores, tampoco es muy conocida entre los patrones, y creo que vale la pena que le demos una revisión y sobre todo que revisemos a casi 2 años si esta reforma realmente está cumpliendo con los objetivos para lo que fue trazada. Soy Gilberto Pérez Castillo y le recuerdo que tenemos un teléfono para que usted se comunique si tiene cualquier duda respecto al tema de hoy, comentario, sugerencia, crítica. Es el 3030-5307. Se lo repito, 3030-5307. Y también le recuerdo que se puede comunicar conmigo a través de mi cuenta de Twitter, no solo durante el programa, sino nos podemos estar en contacto a través de la cuenta durante toda la semana. Es @Gilberto Pérez. La repito, @Gilberto Pérez. Y bueno, hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a un especialista en el tema laboral, abogado, estudioso del tema. Muchas gracias, David Mon Avilés, por acompañarnos. Muchas gracias, Gilberto, por invitarme a tu programa. Vamos a tratar de resolver algunas pequeñas dudas. Sí, no, porque estás de acuerdo conmigo en que no, como que no permeó en el ánimo, no permeó en el conocimiento de la gente tanto esta reforma. Yo me acuerdo que hace 2 años, por antecedentes, tú recuerdas que fue promulgada por Felipe Calderón. Sí. A impulsos del presidente actual, ¿no? Así es. Y fue una reforma muy controversial. ¿Por qué? Pues porque decían que iba a acabar con la clase trabajadora y que era una ley un regreso a la esclavitud. Exactamente, casi, un regreso a la esclavitud. Una ley que permitía el outsourcing para que nos explotaran, una ley que era totalmente patronal y que nos iba a perjudicar mucho, ¿no? A las personas que somos empleados, porque no todos podemos ser patrones, ¿no? Así es. Pero la verdad es que ahorita te voy a dar unas pequeñas cifras que te van a que lo único que te van a ayudar a resolver o entender es que era una reforma necesaria. Ajá. Que la nación sigue avanzando, pero que realmente no era tan cargada ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? A ver, nomás te quiero recordar, porque así lo establecieron en la reforma, 5 objetivos que perseguía. Sí. El número 1, el acceso al mercado laboral y creación de empleos. Creo que se logra con uno de los contratos que están por ahí. Pero ok, el número 2, la transparencia y la democracia sindical. Se quedaron cortos. El número 3, el fortalecimiento de las facultades normativas de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo. Sí, eso sí sucedió. Ok. 4, la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales. Se incluyeron también. Y número 5, la modernización de la justicia laboral. No sé en qué parte se viene la modernización de ella. Hay una aplicación y se aceleran los procesos en la impartición de la misma, sí, pero no creo que se modernice completamente. Y volvemos a lo mismo, el que sea uno de los objetivos, que la supervisión hacia los órganos del gobierno que lo permiten hacer, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no sé en qué beneficia realmente el desarrollo económico, ¿no? O el objetivo de una ley laboral que es regular las relaciones obrero-patronales, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué son las grandes aportaciones o los grandes cambios que hizo esta ley que, recordamos, fue promulgada hace casi 2 años? Ok, los grandes cambios fue modalidades nuevas de contratación. Ok. Ese sí creo que ahorita las podemos ir tratando en particular, sí. Entramos en ellas a analizarlas. Modalidades nuevas de contratación, el beneficio o la capacidad de poder contabilizar cuánto te puede costar un juicio desde que llega, porque ahora los salarios caídos se detienen. Exactamente, están topados. Que antes era un negocio alargar un juicio para un trabajador. Y conozco asuntos que de verdad, o sea, han cerrado empresas por ese tipo de situaciones. Yo también me tocó conocer algunas. Así es. La igualdad, se estableció bien el tema de igualdad entre
mujer y hombre, y además introduce dos nuevas figuras hacia la Ley Federal del Trabajo, que aunque ya existían en materia penal, pues lo que es el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Se quedaron cortos, creo, un poco con lo de los sindicatos, creo que es entendible, pero trae muy buenos avances. Yo creo que no es la ideal, pero por lo menos era la necesaria. Muy bien. Vamos a hacer un primer corte. Me gustaría que ahora que regresemos, entremos precisamente a este tema, las nuevas opciones que hay de contratación, que digamos, el clásico esquema de me tienes que contratar por 8 horas, se flexibilizó, pero creo, insisto, que todavía mucha gente no sabe, ni por el lado del patrón, ni por el lado del trabajador, que hay opciones de contratar a la gente de manera diferente. Así es. Ahora, regresando el corte, nos las platicas. Vamos a hacer el corte, le recuerdo nuestro teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter, @GilbertoPérez, para que se comunique con nosotros. No nos tardamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy aquí en Desde el Infierno estamos analizando a 2 años de su promulgación prácticamente ya, lo que fue la reforma laboral, qué contenidos tuvo y qué efectos ha tenido al día de hoy en la práctica. Y bueno, creo que hace un rato platicaba yo con nuestro invitado, con David Wong Avilés, que creemos que las leyes deben ser evaluadas con el tiempo, o sea, no nomás promulgadas y ahí se quedó. Ver si efectivamente los objetivos para los que fueron creados se cumplen y si no, pues arreglar lo que no sucedió, ¿no? Creo que de verdad este tema que estabas tú tocando debería de realizarse. ¿Por qué? Porque al final se lo estamos dejando a la Suprema Corte de Justicia a través de sus jurisprudencias que emita las correcciones necesarias. Así es. Creo que sí, un periodo de aplicación y evaluación debería ser lo correcto. Yo creo que ahorita es el momento para que a 2 años de aplicarse la Ley Federal del Trabajo determinemos qué tanto ha funcionado o qué tanto no ha funcionado. Déjame darte nada más un dato. Y que hay que arreglar, ¿verdad? Exactamente. Déjame darte nada más un dato estadístico. La tasa de desempleo en 2012 era de 4.93. Cuando se promulgó. Cuando se promulgó. Antes de promulgarse, o sea, fue el promedio de 4.93. 4.93. En 2014, a agosto del 2014, es de 4.96. O sea, no ha cambiado nada. Por lo menos en el primer objetivo no hubo, no se alcanzó la meta que se planteaba, ¿no? Exactamente. Bueno, comparado con lo que es Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo ahorita promedio en 2014 del 5.09, estamos por debajo de ella. Sí. Claro, los ingresos son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, permítanme nomás agradecerle a Tomás Pedrosa Vitia que se ha comunicado al teléfono, que me da la oportunidad de recordarlo, 3030-5307, por si tiene alguna pregunta, comentario, crítica, 3030-5307. Y muchas gracias, Tomás Pedrosa Avitia, te manda a saludar. Muchas gracias. Y dice que le parece un gran tema el que estamos tratando hoy. Antes de irnos al corte, te dejaba la pregunta, David Wong, sobre el asunto de las nuevas formas de contratación que tenemos desde hace 2 años prácticamente. Antes, bueno, la ley decía, tú contratas a alguien por el turno completo de 8 horas, ¿no? Claro. Y durante mucho tiempo se estuvo discutiendo el que la ley se haya quitado un elemento que la gente decía que era muy bueno, que era la cuestión del aprendizaje, de que alguien pudiera entrar a aprender, pero que le permitiera también al patrón decir, bueno, pues el aprendiz no dio lo que daba y no me sirve. Claro. Y que generaba de alguna manera un compromiso laboral que al final se convertía en una carga y mejor, pues los patrones preferían no meter sobre todo a los jóvenes a que aprendieran un trabajo o un oficio, ¿no? Claro, hay 2 temas, tocaste 2 temas torales dentro de esta Ley Federal del Trabajo. El primero de ellos es cuando el legislador trabajó en este tema, es cómo haces para que las personas que no tienen experiencia, que están recién saliendo de las universidades o de las carreras técnicas, se integren a la vida laboral sin que les cueste al patrón. ¿Por qué? Porque implica una capacitación. Sí. Implica el traerte a alguien, enseñarlo a desarrollar alguna habilidad y después, si no la desarrolla y pasó más de los 30 días, que en ese tiempo era el periodo de prueba, generaba una carga ya de obligaciones hacia las empresas, que realmente al momento de evaluar el riesgo preferías contratar a una persona con experiencia. Que no te iba a servir además, o porque el muchacho no te iba a servir y pues ya te lo quedabas porque pues ya no... Exactamente. ¿Verdad? Fíjate, la modalidad que entró con esta Ley Federal del Trabajo es el contrato
de capacitación. Es un contrato que se puede hacer hasta para personas operarias por 90 días y para mandos, o sea, directores, jefes, gerentes y todo eso puede ser administrativos de cierto nivel para abajo. 180 días. Yo creo que es un periodo suficiente. Si tú contratas gente nueva que está saliendo de las universidades, en 90 días tienes la capacidad ya de determinar si es la persona apta para el puesto o no. Ya te dice cuenta si trae con qué. Exactamente. Puede ser que le falte algo o no. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, las empresas lo pueden contratar por 90 días, le tienen que pagar todas sus prestaciones, que eso es importante, o sea, no nada más este contrato. Sí, no es que estés en el limbo laboral, ¿no? No. Debe existir la seguridad laboral, ¿sí? La seguridad social. Debe pagarte todas tus prestaciones y de este periodo de capacitación inicial son 90 días. En esos 90 días te enseñan las actividades que se realizan en la empresa y una vez que, si das el ancho, si tienes la capacidad para hacerlo, a partir del día 91 no es ni siquiera necesario renovar el contrato. El contrato automáticamente se renueva y te conviertes en un trabajador de tiempo indeterminado, ¿no? ¿Qué debe de pasar para identificar si una persona tiene la capacidad o no? Debe de emitirse un dictamen a través de una comisión mixta de la parte obrera y de la parte patronal, en el que se determine si esta persona tiene la capacidad o no para trabajar en ello, ¿no? ¿Cuál es la ventaja para el patrón? El hacer este tipo de contratos, que tiene 90 días para identificar, y si la persona no tiene la capacidad para hacerlo, simplemente le da las gracias, le paga sus partes proporcionales y se acabó. Y se termina la relación laboral sin indemnización y sin darle la oportunidad al trabajador que se te vaya a la junta a demandarte. Tú sabes que es un problema muy común, sí, ¿no? Pero tienes, digamos, un documento que te permite defenderte de ese... Claro. Las características deben ser muy precisas. Debe decir que es un contrato de capacitación inicial. Para empezar, tiene que ser por escrito, tiene que decirlo. Y tiene que decir el periodo que abarca, cuándo inicia y cuándo termina. Muy bien. Si no lo dice, si tú contrataste a alguien para que te ayudara, para que fuera tu asistente personal o algo, y le dices, es un contrato por capacitación inicial, pero no lo pusiste por escrito, al momento de establecer cualquier acción ante la Junta, creo que llevas las de perder, ¿no? Sobre todo tú sabes que en esta ley, que la Ley Federal del Trabajo es muy proteccionista. Sí, demasiado proteccionista. La Ley Federal del Trabajo dice que lo que dice el trabajador es verdad. A menos que tú compruebes lo contrario. Y tú no puedes demostrarlo con palabras. Tienes que demostrarlo por papel. Con documentos. Así es. Y bueno, ya tenemos esta modalidad. Bueno, ahora, qué bueno que nos dices, tiene que ser por escrito, no es nada más de, es que yo lo contraté a ver si funcionaba. Sí, claro. ¿Por horas? El contrato, perdón, nada más, me faltan platicarte los últimos dos contratos y ahorita vamos al tema de las horas. El contrato también es de capacitación inicial, que es el que te acabo de explicar. El otro es por temporadas, que se supone que... eso es importante también. Es importante, que realmente yo no veo que se aplique. No conozco un caso práctico. Es muy bueno. No conozco un caso práctico. Temporada navideña. Exactamente. Temporada alta en los lugares, en los centros vacacionales. Así es. Temporadas donde, por ejemplo, los restaurantes tienen mucho movimiento en algunas temporadas del año, ¿no? Así es. O sea, siempre hay momentos en los que tienes necesidad de más empleados, pero los necesitas por ese determinado margen de tiempo, ¿no? Pero fíjate que realmente no se aplica, porque se supone que es un contrato abierto, que tú celebras un contrato de tiempo indeterminado, pero por temporadas. Es decir, tú te comprometes a trabajar conmigo en uno de los lugares donde yo trabajaba. Necesitamos trabajadores en la temporada navideña, en la temporada de diciembre, en la temporada de vacaciones de Semana Santa y en la temporada de la romería. ¿Sí? Se supone que dejabas el contrato abierto y nada más la persona regresaba a trabajar. Y iba generando derechos, pero nada más por los periodos que va generando derechos sobre los periodos que va trabajando. Yo conocí en Los Cabos un restaurante que funcionaba así, todavía mucho antes de la reforma. Sí, claro. Pero sus trabajadores ya sabían en cada regreso de temporada alta que ahí estaba su chamba y llegaban a trabajar como si nada. ¿Por qué? Porque también al patrón le conviene gente que ya va teniendo experiencia en el trabajo, ¿no? Ya saben a lo que van, ¿no? Ok. Entonces es un contrato abierto indeterminado, pero que nada más se generan derechos cada vez que vas. Se integra, trabaja, se suspende, exactamente, regresa, trabaja, pero sabe que tiene de alguna manera, por llamarlo de una forma, un trabajo seguro, aunque sea por temporada. Sí.
No conozco todavía. Es un caso interesante, pero estoy de acuerdo contigo. No tiene gran aplicabilidad, ¿no? Sí. Y el último, pues, es el periodo a prueba, que ya, aunque ya estaba más o menos estipulado en la ley, ahora sí dice, cuando contrates a alguien a prueba son 30 días y a partir del día 31 se convierte en tu trabajador a tiempo indeterminado. Del tema de las horas. Ahora, todos estos que estás hablando tienen que estar especificados en el contrato. Deben de estar totalmente delimitados, No existe... el contrato ordinario, el que cualquier persona firma, a excepción de aquellas empresas que firmes un contrato cada 30 días y cada 30 días, el contrato ordinario que todo el mundo firma es un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Es el contrato tipo. A partir de ahí, todas estas modalidades tienen que estar específicas y debe de venir en el clausulado la aplicación de las mismas, porque si no, todo el mundo siempre va a terminar refiriéndose al contrato por tiempo indeterminado, ¿no? ¿Por horas? Por horas. El contrato no se hace por horas. El contrato es para realizar un trabajo. Es el pago. El pago. Puedes contratar a alguien. Se supone que hay un salario mínimo al día. La modalidad que existe ahora es que puedes contratar a alguien por horas, por las horas que lo necesites. Antes hablaban que el salario mínimo era diario. Ahorita es el 67.29. Por día. Por día, ¿sí? Si ahora contratas a alguien 1 hora, 3 horas o 5 horas, lo mínimo que le puedes pagar son el cúmulo de horas es 67.29. Ese fue uno de los grandes argumentos, no sé si te recuerdas, de la izquierda, que decían, te van a pagar por horas y si el contrato, y si tu salario mínimo diario es de 67.29, te van a pagar a 7 pesos la hora. Sí. Y nada más te van a contratar 3 horas y vas a salir ganando 21 pesos diarios. No, la verdad es que no es así. Ok, entonces te puedo contratar por menos de 8 horas, pero lo mínimo que te pago es el equivalente a un día de salario mínimo. Así te contraten nada más para trabajar 1 hora diaria, el valor de esa hora debe ser de 67.29. Que todo sigue siendo conveniente para muchas empresas que tienen horas pico de servicio, ¿no? Quiero pensar cafeterías, restaurantes, algunas tiendas, algunos lugares donde pues hay horas donde pues no se paran ni las moscas, pero hay una hora en que hay mucho movimiento, ¿no? Yo creo que realmente el espíritu de esto es utilizar realmente las personas cuando las necesitas. No creo que no sea una carga para la empresa tener un empleado para que esté ahí sentado. Exactamente, exactamente. De verdad creo que hay lugares en los que las horas pico, las horas rush que le llaman ellos, son de 3 o 4 horas. Sí. ¿No? David, vamos a hacer otro corte. Me gustaría que enseguida regresáramos a hablar un poco del tema de la equidad. O sea, ¿qué ganaron las mujeres con esta reforma? Perfecto. ¿Sí? 3030-5307, le recuerdo el teléfono, 3030-5307 para que se comunique con nosotros. Y también le recuerdo mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. No le cambie, regresamos en un ratito. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy tengo como invitado al maestro en Derecho David Wong Avilés. Y estamos haciendo una revisión de los cambios y qué efectos han tenido a 2 años de que se promulgó práctica. Ya estamos a días, a semanas de que se cumplan 2 años de la reforma laboral, una reforma que estamos viendo en muchas cosas no operó como debería ser y en otras cosas todavía sigue habiendo una especie como de ignorancia desinformación respecto de la misma. Le recuerdo que tenemos un teléfono, el 3030-5307, repito, 3030-5307, y también se puede comunicar conmigo a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Y bueno, tenemos aquí una llamada de una persona que no vamos a dar su nombre. Dice que tiene 14 años en la empresa y hubo cambios de nombre, razón social, o sea, pues prácticamente es una nueva empresa en términos legales, ¿no? Aunque sea la misma estructura ahí. Dice, y a los trabajadores no les informaron nada. Quiere saber si esto los perjudica en algo. Bueno, déjame explicarte acerca de lo que es la sustitución patronal. Sí. Es una figura que la misma Ley Federal de Trabajo contempla y que realmente es muy fácil de mostrar. Si tienes 14 años trabajando y realizando la misma actividad en las mismas locaciones, bajo los mismos jefes, la sustitución haciendo patronal, lo mismo. Exactamente, la sustitución patronal
queda totalmente demostrada. Sin embargo, si no les hicieron por escrito o no les hicieron de su conocimiento esta situación, lo recomendable es que vayan al al Departamento de Recursos Humanos. Ellos tienen la obligación por la ley de expedirte cada 30 días un comprobante, tanto de ingresos como de antigüedad y de las prestaciones que recibes. La manera más fácil de identificar si la empresa está queriendo tomar ventaja de ello es hacer la solicitud a Recursos Humanos. Si Recursos Humanos te emite un documento diferente a las prestaciones que estás recibiendo y con la antigüedad diferente a la que tú estás recibiendo, puedes solicitar a la Secretaría de Trabajo una revisión y estoy seguro que la situación se regularizará muy pronto, porque realmente son muy duros los de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. O sea, sí tienen muchas garantías de su lado, nomás que lo hagan para que estén ya tranquilos. Exactamente, yo creo que es lo que se tiene que hacer. Bueno, David Wong, te preguntaba antes de irnos al corte, en este trabajo, esfuerzo entre social y en parte gubernamental por avanzar en la equidad de género, ¿qué ganaron las mujeres con esta reforma laboral? Hay dos cosas muy interesantes que se anexaron, que ya te lo comento, ya existía en la ley penal, ¿no? Lo que es el hostigamiento y el acoso sexual. Esto, el reconocer los derechos, no nada más de las mujeres, sino de cualquier persona, ¿no? Yo creo que no necesariamente se da únicamente para las mujeres. La relación no nada más es hombre-mujer, sino puede darse a la inversa o entre compañeros, qué sé yo, ¿no? Esto es en el tema de igualdad, el hostigamiento lo tipifica y la autoridad laboral tiene un procedimiento en lo que lo resuelve muy rápido, ¿no? El hostigamiento, nada más para que lo identifiquen, el hostigamiento siempre debe de haber una relación de suprasubordinación, es decir, debe de ser de un jefe hacia un subordinado, en el que te está condicionando a que hagas ciertas actividades o que están fuera de las actividades que tú realizas o actividades ya más de tema más emocional, ¿no? Porque el hostigamiento existe de manera laboral y el hostigamiento sexual, ¿sí? Y aparte el acoso sexual, que ese se puede dar también entre compañeros, ¿no? Sí. Y ese también es una figura que integra esta nueva Ley Federal del Trabajo y creo que tiene un espíritu mucho más respetuoso hacia la dignidad de las personas. Y en las mujeres habla de la igualdad, de algo que ya estaba en la Constitución, que es el pago, y si realizan actividades idénticas deben de recibir el mismo pago, y no debe existir discriminación bajo ninguna circunstancia, ni por condición de género, ni por condición étnica, color o preferencias sexuales, ¿no? Y las mujeres aparte ganan el derecho de maternidad, primero a que los niños estén siempre en guardería el tiempo que ellas estén realizando sus actividades, ¿no? Y por otra parte el derecho a que deben ser 6 semanas antes, en el tema de embarazo, 6 semanas antes, 6 semanas después, lo establecía la ley, que para poder... De no trabajar para dedicarse al parto, sí. Al parto, exactamente, y después a la atención al niño, ¿no? Al recién nacido. Ahora dice que por prescripción médica, y la única persona que puede hacerlo ahorita es el IMSS o el ISSSTE, porque son los únicos organismos reconocidos por la Ley Federal de Trabajo para que te dicten la incapacidad, puedes recorrerlo hasta 4 semanas. Entonces, puedes trabajar hasta 2 semanas antes de tu parto, que más o menos es una fecha probable, y después puedes recorrerlo hasta 10 semanas, para que tú puedas pasar... Sí, porque hay mujeres que dicen, bueno, pues tengo un embarazo muy tranquilo, muy saludable, puedo seguir trabajando, digo, mi trabajo no me requiere un esfuerzo o un riesgo ni para mí ni para el niño, pues puedo seguir trabajando y mejor esas semanas... Pues me la dan después cuando es para muchas, pues realmente cuando más lo necesitan. En el caso práctico, la valoración es esta. Si tu trabajo es muy tranquilo, eres una persona que está sentada en el escritorio, que no tienes muchas alteraciones y todo eso, es muy probable que el médico te lo dé. Pero si estás en una línea de producción y estás con el martillo ahí cerca del estómago, estoy segurísimo que el médico te va a decir no. Exactamente. Pero siempre se requerirá para solicitarlo que un médico te diga que se puede. Exactamente, y tiene que ser a través de un organismo reconocido, digo, como puede ser el IMSS o como puede ser el ISSSTE, ¿no? Y otro de los derechos que ganaron las mujeres es la figura de la adopción. Ya lo habíamos que eso es importantísimo, sí, había una discriminación terrible. Sí, si una mujer, antes de la reforma, si una mujer adoptaba a un niño recién nacido, no tenía ningún derecho a... Así es. A pasar el tiempo con él, ¿no? A adaptarse a la nueva vida, ¿no? Sí. Ahora sí ya lo contempla la ley y yo creo que es una ventaja para las mujeres. Adoptas a una criatura
¿Tienes el mismo derecho? Tienes el mismo derecho las 6 semanas, al momento de la adopción, las 6 semanas en adelante, puedes pedir tu incapacidad y se te debe de otorgar por ley. Sí, que eso es importantísimo porque había una discriminación terrible a las mujeres que adoptaban, como si el niño, por ser adoptado, se pudiera sostener por sí mismo, ¿no? Claro, ¿no? A lo mejor no todo el mundo contemplaba que adoptaban un niño ya de 18 años. Sí, no, ya el niño ya se vale por sí mismo, sí, ¿no? Pues, no, pero lo que tú dices, no solo es el cuidado del niño, también es la adaptación de la mamá a esa nueva realidad que es radicalmente diferente, ¿eh? Claro, ¿no? Y además el 60% de las adopciones son a niños recién nacidos, recuerda, ¿no? Y ya después el otro 30% es para niños de 1 a 5 Pero también necesitas adaptarte a la nueva vida. Modos. Sí. No, es muy en materia de lactancia sigue existiendo lo mismo porque también de pronto se dan este tipo de cosas donde empiezan a promover que la mamá alimente a su hijo con la leche materna, pero pues no tiene chance de alimentarlo porque tiene que trabajar. Claro. Sí estaba ya establecido, Ya ¿verdad? estaba establecido desde antes en la ley, el tiempo de lactancia. Sí. Pero generalmente es para los centros de trabajo en los que las guarderías estaban a un lado de la misma, ¿no? Ah, ok. Sí existe el tiempo de lactancia, pero no hubo modificación acerca del mismo. Okay. Otra de los derechos que se ganaron, y no sé si lo recuerdes, que también fue muy divertido porque a los hombres obtuvieron el derecho de obtener días por maternidad. Ah, sí. 5 días. Sí. 5 días. Aquel hombre en el que su mujer dio a luz y lo demuestra, tiene 5 días para ir a la casa. No es para que se vaya a vacaciones, ni para que se vaya con sus amigotes a festejar. Y vaya a repartirles puros a todos, ¿no? No, el objeto de esto es para que vaya por los pañales y por los biberones y ayude. Si es el primer niño, todo el mundo está nervioso y por lo menos los primeros 5 días acompaña a su mujer todo el tiempo, ¿no? Y si es el 10º, pues por lo menos para que acomode la casa y haga espacio para que quepa la nueva criatura, ¿no? Pero también son de esos derechos que obtienen con esta nueva ley federal del trabajo, 5 días, aquellas personas en las que su mujer acaba de dar a luz, ¿no? O adoptar. O adoptar también. Que te da esta cuestión que son de esos derechos que acaban siendo para ambos, ¿no? Claro. Es un derecho para él por estar al cuidado de su hijo recién nacido, pero acaba siendo de alguna manera un beneficio también para ella de tener ese acompañamiento y apoyo durante esos, aunque sean 5 días, ¿no? Exactamente. Voy a darle lectura a una llamada de Rafael de la Cruz. Bueno, dice que le agradece, que está muy contento con el programa, que el tema le parece un muy buen tema y que debería su servidor invitar a más invitados como el que hoy tenemos, como David Wong. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Graciela Padilla dice, ¿qué pasa cuando el empleado trabaja 8 horas y se extiende 2 o 3 horas más de su jornada y el sueldo sigue siendo el mismo? ¿Qué procede en estos casos? Son horas extras que se tienen que pagar, La verdad es que ¿no? son horas extras que se tienen que pagar. Hay una modalidad en la ley. Primero, tu jornada debe ser de 8 horas. Si es una jornada superior, la única forma que existe para que no te paguen horas extras es que lo hayas pactado con el patrón o con la parte patronal. La jornada son de 8 horas diarias por 6 días. Son 48 horas a la semana. Que tú hayas pactado trabajar 10 horas de lunes a viernes para no tener que ir los sábados. Ah, ok. ¿Sí? Esa es la facilidad que la Ley Federal del Trabajo te establece. Pero si tú trabajas las 48 horas o no existió ese pacto en el que, o tu contrato nada más dice que vas a trabajar de lunes a viernes 8 horas, 40 horas a la semana, a partir de ahí, lo que es por encima de tu contrato se te debe considerar horas extras. ¿Sí? ¿Cuál es la parte regulatoria de tu contrato? Si tu contrato es de 48 horas, 8 horas a la semana, 8 horas diarias por 6 días, lo que puedes pactar, lo que se pacta generalmente es no tener que ir los sábados. Pero si tu contrato es por 40 horas, porque trabajas 8 horas diarias de lunes a viernes, todo lo demás es horas extras. Okay. ¿Qué debes de hacer? La verdad es que no puedes hacer justicia por tu propia mano. Tienes que dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que te digo, son muy eficientes para ese tema. Cuando detectan alguna irregularidad, y sobre todo en este tiempo, tú lo has notado, que en la Junta, tanto en la Junta como en los organismos de supervisión han estado muy activos, tanto con los camioneros como todo tipo de ellos. Te van a hacer caso. Debes de hacer el reporte y estoy seguro que esa situación se va a solucionar muy pronto, ¿no? Ok. David, tenemos que hacer un último corte. Ya prácticamente se nos fue la hora. Hay más temas que analizar de esta reforma que está a punto de cumplir sus 2 años de existencia.
Pero bueno, no nos va a dar para verlos todos. Me gustaría que ahora que regresáramos, platicáramos también, ya ahorita vimos algunos casos donde flexibiliza obviamente el acceso al trabajo para el trabajador, pero también de alguna manera hay ciertas cosas que benefician al patrón. Claro. Tú decías ahorita el tema de los sueldos caídos, el hecho de que yo pueda contratar a personas por temporadas o a prueba, que en realidad también son un beneficio para el trabajador, pero son un beneficio para el empleador, claro, que puede escoger quién sí y quién no. Pero me gustaría, por ejemplo, que nos dijeras más, por quien nos está escuchando, que sea patrón, qué otras ventajas tienen esto. Y también, aunque lo hagamos muy rápido, que revisemos en el último segmento el tema sindical. Muy bien. De lo que hicieron cambios, tú dijiste al principio se quedaron cortos, ven en qué se quedaron cortos, ¿no? Va. Bueno. Perfecto. Vamos a hacer un último corte. Le recuerdo, todavía tiene oportunidad de comunicarse con nosotros al teléfono 3030-5307 o a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Enseguida regresamos con David Wong a hablar de estos 2 años de la reforma laboral en México. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy tengo como invitado aquí en Desde el Infierno al maestro David Wong Avilés, especialista en Derecho Laboral, y estamos precisamente analizando qué ha pasado después de casi 2 años de esta reforma laboral que fue expedida ya en los últimos meses de la administración de Felipe Calderón. Y bueno, estamos también recibiendo algunas preguntas, comentarios de usted en el 3030-5307 o a través de mi cuenta de Twitter, @GilbertoPérez. Y bueno, vía telefónica se comunica el profesor Gabriel Martínez, dice, ¿qué pasa en las escuelas donde se trabaja por contratos temporales de 6 meses? Se termina y te hacen otro. Y así le ha pasado durante 26 años. Pregunta si esto se considera antigüedad o trabajo continuo y si se consiguen derechos laborales con esto. Tendríamos que analizar el caso muy en particular. Quisiera saber si a los 6 meses le entregan un finiquito, si a los 6 meses la empresa da por terminada la relación laboral y deja pasar un mes y después lo vuelve a contratar. Son muchas las circunstancias en las que se debería de ponderar. Si tú me preguntas así de manera rápida, yo creo que realmente ha generado una antigüedad dentro de la empresa, dentro de esta escuela, y es nada más cuestión de saber cómo hacer valer sus derechos, ¿no? Sí, porque en algunas empresas, malos abogados o malos contadores le recomendaban al patrón, tú manténlo toda la vida, pero nomás cada 6 meses que te firme un contrato nuevo y ya con eso estás rompiendo la antigüedad. En la realidad no sucede así. En realidad no sucede así. Insisto, son recomendaciones de malos contadores o malos abogados, o a veces malos patrones desinformados que creen que con eso están rompiendo la antigüedad y en realidad pues lo único que están haciendo es generarla, aunque ellos crean que no, ¿verdad? No, de hecho hay una práctica muy común eso de que te hagan firmar contratos cada 30 días el primer año y te tengan con la zozobra y todo eso. Pero no, para la Ley Federal del Trabajo existe nada más un solo periodo de prueba y un solo contrato inicial. Entonces, a partir de ahí, lo que venga en adelante va a formar parte de tu antigüedad. Así es. Bueno, antes del corte te pedía que en este último segmento me platicaras, ¿los empresarios como tales tienen alguna ventaja con esta reforma? O sea, ¿en algo les beneficia? Quitándonos un poco el discurso de la izquierda de que esta estaba hecha para los patrones, ¿no? Sí. No, déjame platicarte algo acerca de la igualdad. Tú sabes que ya lo hemos comentado, la Ley Federal del Trabajo realmente es muy proteccionista hacia el trabajador. Entonces, lo que el trabajador decía era la ley. Te voy a contar un caso práctico de un amigo mío. Él tenía una carpintería. Su carpintería tenía un trabajador, tuvieron diferencias, el trabajador se fue, demandó. Mi amigo producía 30,000 pesos al mes de ganancias, ¿no? O sea, eso lo multiplicas por el año y son 460,000 pesos al año. Bueno, esta persona, cuando sale de trabajar asesorado por un abogado medio ventajoso, decía que él trabajaba con él y que él ganaba 150,000 pesos al mes. Y además,
en una carpintería, ¿estás de acuerdo que nunca tuvieron un contrato, no les hacía firmar recibos de nómina, nunca demostró las prestaciones que les dio, ni mucho menos? Entonces, este asunto en 3 años se convirtió en un barril sin fondo cuando Ni entregándole la carpintería le pagaba. Exactamente. Generaba este tipo de asuntos en los que los salarios caídos corrían de manera infinita hasta que el juicio terminaba, en el que el trabajador podía mentir y el abogado podía mentir deliberadamente. Sí. Trataron de acotarlo un poco. La ley sigue diciendo que lo que el trabajador dice es verdad, pero si se logran demostrar que no era cierto, existen multas y existe inclusive ya la tipificación del mentirle a la autoridad en uso de sus funciones. Qué bueno. Y también lleva responsabilidad el abogado, ¿no? El abogado litigante que representa al trabajador. Entonces, se han disminuido. Qué bueno. Sí, porque si era un abuso inverso. Exactamente. Sí. Ese era un abuso inverso, y tú conoces, y todos hemos oído hablar de ese tipo de trabajadores en los que nomás iban 2 días y renunciaban. 2 días y renunciaban. 2 días y que se dedicaban en contubernio con abogados a eso. Yo conocí a una persona que tenía 7 litigios laborales. Sí. Es normal, a lo mejor todo el mundo en algún momento de nuestra vida vamos a tenerlo, pero tener 7 litigios laborales al mismo tiempo, eso ya es... ¿Estás de acuerdo que ese era un negocio? ¿No? Yo diría que eso ya es crimen organizado. Definitivamente. Bueno, esta Ley Federal del Trabajo, la modalidad interesante que tuvo es que los salarios caídos están topados. Ajá. A partir de que inicia un juicio laboral y hasta que termina, lo máximo que te va a costar 12 meses de salarios caídos, de salarios vencidos. Porque también era parte de la maña de extender. Total, el trabajador no está trabajando y está generando salarios caídos, gana el juicio y pues despelucaste a la empresa, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo conozco juicios de 8 o 9 millones de pesos que dices, no es posible, ¿no? No es posible, porque ni el flujo de una empresa te da para retenerlos o guardarlos tanto tiempo, ¿no? 12 meses topados. Muy bien. Y 3 meses de la indemnización constitucional, lo que dice nuestra Constitución, que dice que si fuiste despedido de manera injustificada, te tienen que dar 3 meses. Y a partir de ahí, ¿qué se genera? Pues el 2% de interés nada más sobre la cantidad ya delimitada cada mes hasta que se pague el laudo, ¿no? Entonces, ahora los litigantes o a las empresas ya les permites asumir el riesgo. Ahora, a los litigantes de la parte obrera, ya también tienen un costo total del juicio, ¿no? Y por eso creo que sí facilita la resolución de los conflictos. Porque se nos va a ir el tiempo, David, y quisiera rápido tocar el tema sindical y también responder estas preguntas que nos están llegando. Me gustaría que brincáramos al tema sindical. Tú dijiste al inicio, se quedaron cortos, que nos dijeras en qué se quedaron cortos, ¿no? Lo que pasa es que hay dos tipos de sindicatos. Tú sabes, los sindicatos públicos y los sindicatos privados, ¿no? Aún así, yo creo que todos los sindicatos deberían de tener un tema de transparencia, un tema de rendición de cuentas, pero no nada más a los agremiados, ¿no? Sobre todo los sindicatos públicos. Si los sindicatos públicos, al final, la cuota que reciben es con dinero público, la utilización de los recursos debe de haber sido totalmente transparente. La aplicación de los recursos debe haber sido totalmente transparente. No es así. La rendición de cuentas nada más está obligado de manera general a hacerlo cada 6 meses el sindicato para sus agremiados. Para sus agremiados. No existe, no debe, no. Yo creo además creo que quedó de que en los estatutos se debe de poner en qué forma se los va a decir, ¿no? Así es. No, pues es la misma historia, sí, ¿no? Sí. El voto libre y secreto. Ajá, en la elección de los dirigentes. En la elección de dirigentes o de la mesa directiva de los sindicatos, fue modificado, creo que fue bueno. ¿Por qué? Porque ahora antes todo el mundo llegaba a la asamblea y ¿todos somos? Sí, ¿no? Ahora esta modalidad nos permite que emitamos un voto libre, secreto y de manera indirecta o de manera directa, ¿no? Sí, aquí la pregunta es, ¿cuántos de los sindicatos están rindiendo cuentas de manera realmente transparente? Y mi pregunta también es, en estos casi 2 años, ¿cuántas elecciones sindicales se han hecho realmente con voto libre y secreto? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Ya? Otra de las grandes, reformas que se quedaron a deber fue, volvemos a lo mismo, el tema de transparencia, que hagan saber las personas que están agremiadas. Te lo platico así en una de las empresas a las que me toca asesorar. Un sindicato dice que tiene 100 trabajadores y el otro sindicato dice que tiene 100 trabajadores,
pero realmente nada más hay 100 trabajadores, ¿no? Entonces, no hay una transparencia en el miembro de sindicatos que tiene. Para lograr un recuento es muy complicado. Es una lata, claro. De las modificaciones que tiene, las obligaciones que tiene la Junta de Conciliación, porque no los sindicatos, deben de mantener en la página de internet los estatutos de los sindicatos. ¿Sus agremiados? No, los estatutos. Los estatutos de los sindicatos y el número de sindicatos que hay. Y los contratos que tiene, ¿verdad? Exactamente, los contratos que tiene. Bueno, Beatriz González, muchas gracias. Dice que le gustaría que hubiera más programas que se tocaran este tipo de temas laborales. Muchas gracias, Beatriz. Y dice, aquí esa es otra persona que nos vamos a quedar con el nombre. Dice, una persona duró 42 años en una empresa y no recibe pensión. Pregunta que si la empresa tendría que dar algún tipo de indemnización. Sí. No, perdón, que se acaba de pensionar, Y pregunta que si la empresa tiene que dar algún tipo de indemnización. Sí, le tiene que dar. ¿Sí? Okay. Le tiene que dar la antigüedad generada y las partes proporcional de las mismas. Esas son derechos ya totalmente inalienables. Hay que hacer el trámite ante la Junta, pero sí tiene derecho a recibir una compensación por parte de la empresa. Muy bien. Ya, porque se nos está casi acabando el tiempo, pues se ve muy brevemente, así que me hicieras como una evaluación así general. Tú que conoces esto, que te dedicas a esto, que eres especialista en esto, ¿qué cosas ha traído positivas en estos 2 años la reforma laboral y qué crees que debería intensificarse tanto por el legislador como por la autoridad para que tenga un mejor fruto? Después de 2 años de aplicación de la misma, creo que ha tratado de lograr el equilibrio entre las partes. Te digo, el tema de los salarios caídos, el tema de que a través de un contrato de capacitación inicial le permita a las empresas contratar mano de obra recién salida de las universidades o de las carreras técnicas y puedan evaluar si vale la pena o no contratar a la persona. Por lo menos ya les da una experiencia, por lo menos también al mismo recién egresado le da una oportunidad para poder desarrollarse en una empresa y generar una experiencia laboral. Trata de encontrar el equilibrio. No es totalmente proteccionista hacia el patrón. La verdad es que no lo creo así. No, pero sí estaba también muy desbalanceado. Yo creo que estaba muy desbalanceada. Creo que estaba mucho más cargada hacia la parte trabajadora. ¿Por qué? Porque empresas grandes inclusive como cadenas de supermercados o empresas que se dedicaban al traslado de valores, que me toca trabajar con ellas, cuando les pedías el expediente nunca estaba completo. Nunca, hablemos de empresas grandotas, no digamos de los micros o de los medianos empresarios en los que realmente empezaron trabajando con sus amigos y después pudieron generar alguna dinámica en la que pudieron generar más fuente de empleos, pero su costumbre de trabajar con los amigos nunca... La confianza y el día a día, sí. Nunca nos permite a nosotros tener una cultura de realmente prevención laboral y eso es... trató de lograr el equilibrio en todo esto, el que se les pueda fincar responsabilidades a los litigantes. Sí, eso es importante. Eso era importante. Era una verdadera mafia, esa gente que se dedicaba a extorsionar empresas a través de juicios falsos. Pues David Wong Avilés, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente hay muchas cosas todavía pendientes y algunos comentarios que nos han llegado vía redes sociales. Pero bueno, así es el tiempo en televisión. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Ya buscaremos más adelante volver a tratar este tipo de asuntos. Ya vimos que para mucha gente sí es importante el que toquemos este tipo de temas por lo que implica en términos personales, familiares y sociales para mucha gente. Es que creo que si, en la medida que acerquemos la ley hacia las personas y que se las expliquemos de una manera mucho más simple, va a ser más fácil que se aplique. Volvemos al mismo. Las leyes pueden ser perfectas o imperfectas, todas son mejorables, pero en el ámbito de nuestro conocimiento, mientras las vayamos aplicando más, podemos ir exigiendo que vayan mejorando. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y a usted, como siempre, le agradezco que nos haya acompañado durante esta hora y le recuerdo que el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, tenemos otra cita, usted y yo aquí, en Desde el Infierno. Mientras tanto, quédese con la programación de C7 Multiplataforma. Gracias. Desde el Infierno. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.